Hoy les presento la saga de películas del Conde Drácula. Hola retro amigos, películas de vampiros hay muchas, y todas fueron inspiradas por el diabólico Conde Drácula. Nacido de la mente del escritor Bram Stoker con su famosa obra Drácula escrita en el año de 1987, dando inicio a una de las sagas más famosas del cine de terror. Ahora les hablaré de la saga de películas del Conde Drácula, que hoy en día son considerados verdaderos clásicos del cine de terror. Me refiero a las películas del Conde Drácula de la productora Hammer Films, protagonizadas por el legendario Christopher Lee como el Conde Drácula y Peter Cushing como el cazador de vampiros Van Helsing. Si bien son 9 películas de la saga, he de recalcar que 7 películas cuentan con la presencia de Christopher Lee como el despiadado vampiro, y 4 cuentan con Peter Cushing como el legendario cazador de vampiros Abraham Van Helsing. Número 1. Drácula, de 1958. Conocida como El horror de Drácula y también como El reino de Drácula en el redoblaje latino. Este film es una obra maestra del cine de terror británico producida por la Hammer en 1958. Fue la primera película basada en la novela de Bram Stoker en el Reino Unido y tiene una actuación mítica de Christopher Lee. Está dirigida por Terence Fisher, quien continuó con la saga con Las novias de Drácula en 1960 y con Drácula, el príncipe de las tinieblas en 1966. La película abre con la narración de Jonathan Harker, quien llega al castillo del Conde Drácula para trabajar como bibliotecario. Lo que el conde no sabe es que Harker es un médico que va de incógnito, que lleva la misión de destruirlo. Pero para su mala suerte, una vampiresa lo seduce y lo convierte en vampiro, fracasando en su misión. Semanas después, llega el Dr. Van Helsing buscando a Harker, se da cuenta de su fracaso y lo encuentra convertido en vampiro en las catacumbas del castillo de Drácula, quien ya no se encuentra en su morada. El vampiro ha viajado a la ciudad y ataca a Lucy, la prometida de Jonathan. Van Helsing le sigue los pasos y le pide ayuda a Arthur, el hermano de Lucy y esposo de Mina, para destruir a Drácula, pero este no le cree su historia sobre vampiros. Solo cuando Arthur se da cuenta que Lucy se ha convertido en vampiresa es que decide ayudarlo. Número 2. Las novias de Drácula, de 1960. Secuela directa de Drácula, la primera película de la Hammer que adaptó la novela de Bram Stoker. Debido a la negativa de Christopher Lee de volver a encarnar al Conde Drácula, por miedo a encasillarse en el personaje, la historia tuvo que reescribirse para que Peter Cushing fuera el protagonista, ejerciendo como el temido Dr. Van Helsing. En la ciudad de Transilvania, la joven Marianne Daniel acude como maestra a un internado que haya abandonado en las afueras de la ciudad. Cansada, decide pasar la noche en el castillo de la baronesa Mainster, a pesar de las advertencias de los lugareños. Allí se encuentra con el hijo de la noble señora, esposado y sin posibilidad de huir. Marianne, apenada, decide liberar al prisionero, hecho que para los habitantes del pueblo supondrá temibles consecuencias. Una vez que el terror acoge entre sus brazos a las gentes del lugar, Marianne decide desaparecer. Desvanecida en mitad del bosque, es recogida y llevada de nuevo a la aldea por el Dr. Van Helsing. Es a partir de este momento, ahora que el varón es libre de hacer cuanto le plazca, cuando todo comienza a teñirse de dolor y violencia, siendo el doctor y la joven Marianne los encargados de acabar con ello. Número 3. Drácula Príncipe de las Tinieblas, de 1966. Excelente recreación de uno de los mitos fundamentales de la historia del fantástico personaje, en la que Fisher jugó sus cartas a fondo. Explorando de nuevo los componentes eróticos de la historia, introdujo en paralelo el factor religioso a través de una combinación tan sugerente como malintencionada. La elegancia de su puesta en escena refuerza este prometedor contenido. La película inicia con escenas de la primera película de Drácula. Dos parejas deciden realizar una expedición a las montañas y viajar al este de Europa para visitar Carlsbad. Esta decisión la toman a pesar de que el padre Sándor y muchos otros ciudadanos que residen en los alrededores les han advertido de que puede ser peligroso. Sin importarles las habladurías que tratan de causarles temor, optan por continuar con su aventura, y es entonces cuando empiezan a suceder episodios extraños que los aterrorizan. Al anochecer, el cochero que les acompañaba decide huir llevado por el miedo y los deja abandonados en medio del bosque.
En aquel instante, aparece otro carruaje negro que los conduce hasta un enorme y misterioso castillo, donde les recibe el sirviente del conde Drácula. Este sirviente llevará a cabo un ritual para poder devolver a la vida a su amo. Número 4. Drácula se levantó de su tumba, de 1968. Conocida también como Drácula vuelve de la tumba, esta película continúa donde terminó la anterior película de 1966. Un excelente film, con el vampiro hundido en el hielo. Bajo la sombra del castillo de Drácula, un pueblo vive con el temor de su regreso. A pesar de haber transcurrido unos años de la muerte del vampiro, el cura del pueblo sigue teniendo la iglesia vacía, pues la gente le teme a la sombra que proyecta el castillo sobre el altar. Para terminar con esta superstición, dos sacerdotes se acercan a las puertas de la morada de Drácula para realizar un exorcismo, pero accidentalmente uno de ellos se golpea la cabeza y la sangre que le fluye de la herida provoca que Drácula resucite de su muerte bajo el hielo. Número 5. Prueba la sangre de Drácula, de 1970. También conocida como El poder de la sangre de Drácula, es la quinta película de El Conde Drácula y la cuarta película con Christopher Lee como el vampiro. La historia comienza exactamente donde termina el episodio anterior de la saga, con el Conde Drácula a punto de morir. Al expirar el conde, su sangre es recogida por un mercader oportunista que luego la vende a un excéntrico satanista llamado Lord Coley, quien intentará revivir a Drácula, y para ello piensa utilizar materiales relacionados con el vampiro, un anillo, una capa y la sangre de Drácula solidificada. Este personaje pedirá ayuda para realizar un extraño ritual a 3 hombres aristócratas, los cuales tendrán que beber la sangre del vampiro. Sin embargo, decidirán negarse y terminan matando al instigador. Entonces Drácula al resucitar se vengará de ellos. Número 6. Las cicatrices de Drácula, de 1970. Otro filme de la Hammer con sus constantes ambientales decorativas y su hechizo visual, con John Auder en el guión, James Bernard en la música y lo más imprescindible, Christopher Lee en el papel del Conde de las Tinieblas. La historia se centra en un chico llamado Simón y su novia Sara. Cuando ambos toman la decisión de salir en la búsqueda del hermano de Simón, un apuesto mujeriego que ha desaparecido, el destino les llevará hasta un castillo donde vive un misterioso conde. Entonces Drácula se encaprichará con Sara y tratará de seducirla ante la perplejidad de su novio, quien se dará cuenta de que oculta algo muy extraño. Cuando comienzan los asesinatos entre los residentes del castillo, y Simón descubra que los sirvientes del conde sufren torturas extremas, el joven luchará desesperadamente por salir del castillo. Pero todo se complicará cuando el conde Drácula retiene a Sara contra su voluntad. Número 7. Drácula AD, 1972, de 1972. Nueva entrega de la saga Drácula interpretada por Christopher Lee y Peter Cushing, dos tótems del cine de terror clásico. Se basó en una leyenda urbana londinense de la época, donde se decía que en el cementerio de Highgate había vampiros. La historia nos sitúa en el Londres de principios de los años 70, con un grupo de jóvenes liberales aficionados a la diversión y las drogas, entre ellas Jessica Van Helsing, nieta del más famoso cazador de vampiros de todos los tiempos. Tras una macabra ceremonia de magia negra, Drácula vuelve a la vida e intenta borrar de la faz de la tierra a los descendientes de su tenaz enemigo. El abuelo de Jessica intentará salvarla utilizando todos los recursos necesarios para atrapar y destruir a Drácula. Esta es una de las mejores películas de la saga, pues nos muestra a un vampiro aterrorizando en una moderna ciudad. Número 8. Los ritos satánicos de Drácula, de 1973. Última película de Christopher Lee como Drácula para la Hammer Films, donde se despidió a lo grande acompañado por Peter Cushing como Van Helsing. La trama cuenta el caso de una unidad de Scotland Yard que, siguiendo la pista de un acaudalado aristócrata sospechoso de varias desapariciones, se encuentran con una secta satánica practicante del vampirismo y que realiza sacrificios humanos. Pero eso no es lo peor, sino que la secta es apenas un pequeño grupo de personas que buscan darle poder a su amo el conde Drácula, quien ha fraguado un nuevo plan para apoderarse del mundo. Esta es considerada la última gran y verdadera película de terror de los estudios Hammer. Como siempre, había una gran química en pantalla entre sus protagonistas. El guión es moderadamente bueno
y en general la película está bien contada. Número 9. Kung Fu contra los 7 vampiros de oro, de 1974. Vampiros, artes marciales y Peter Cushing como Van Helsing. Una de las obras cumbres sobre el cazador de vampiros que nos dio Hammer Studios. El guardián del culto de los 7 vampiros de oro viaja desde China hasta Transilvania para pedir ayuda al conde Drácula, que adopta la apariencia de un oriental y se traslada a China. Algunos años después, en una universidad china, el profesor Van Helsing pronuncia una conferencia en la que defiende la existencia de los vampiros ante las bromas inmisericordias de los alumnos. Pero no de todos. En el auditorio hay un joven, Xiqing, que procede de Ping Kuei, aldea que es periódicamente asolada por una secta de vampiros, la de los 7 vampiros de oro. El joven convencerá a Van Helsing para organizar una expedición para aniquilar a los vampiros y salvar al poblado de tan terrible maldición. La expedición, financiada por una viuda rica, estará integrada por el joven estudiante y sus hermanos, todos ellos expertos en artes marciales. Esta es la última película de la saga de El Conde Drácula de Hammer Films. Por su parte, Christopher Lee se negó a participar en esta producción tras leer el guión, terminando así con una de las sagas más famosas del cine de vampiros. El Conde Drácula es uno de los personajes que ha dado mucho de sí en lo que al género de terror se refiere, pues quien no ha visto, aunque sea una sola película del malvado Conde Drácula. Este vampiro es desde finales del siglo XIX, parte de la cultura popular y la causa de una que otra pesadilla de la infancia. Christopher Lee mejoró la visión de Drácula y su rival, Peter Cushing en el papel de Van Helsing marcaba la diferencia. Ambos fueron quienes dominaron el cine de terror durante años. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta la próxima.